Una investigación de Cuarto Poder e IDL Reporteros muestra las transferencias bancarias que hizo Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú, con el dinero que habría recibido de Odebrecht por el Metro de Lima. Según documentación fiscal, parte de estos movimientos salieron de Andorra a otras cuentas de Estados Unidos y Panamá. La defensa de Atala sostuvo que esto se debió a la transferencia de posesión de un terreno vendido por Inmobiliaria La Toscana, empresa de la que Atala era socio. La Toscana se lo traspasó a Odebrecht y el importe de esta transacción, el $1.312.000, fue a parar a la cuenta de Atala en Andorra, debido a una supuesta deuda millonaria que La Toscana tenía con él. Cuarto Poder descubrió que en registros públicos este predio, el 555 de la calle Rivera y Dávalos en el Agustino, perteneció siempre al Estado e incluso llegó a estar en posesión del colegio Tupac Amaru. En carta a la Fiscalía informando que en sus archivos no tienen registro del contrato por la transferencia de posesión de este terreno, suscrito supuestamente entre ellos e Inmobiliaria La Toscana. Por el contrario, la Superintendencia de Bienes Nacionales ha logrado acreditar que el terreno fue de su propiedad y que luego fue transferido a favor de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. La Fiscalía ha identificado algunas cosas concretas. En los años 2008, 2012 y 2013, Atala retiró el dinero de la cuenta en la banca privada de Andorra y lo transfirió a cuentas en otros bancos en Estados Unidos y Panamá. Sin embargo, solo en una transferencia de $180.000 de noviembre del 2012 aparece él como beneficiario. ¿A quiénes envió el resto del dinero y a qué cuentas? Hay 4 salidas de dinero que llaman la atención y en total suman $890.000. En marzo del 2012 envió $500.000 a una cuenta en el Scotiabank Perú sucursal Panamá, una cuenta familiar de Atala mancomunada con su esposa e hijos. Entre el 2012 y el 2013 traslada desde Andorra a esa cuenta $390.000 más. Ante los fiscales, Atala dijo que posteriormente todo ese dinero acabó en otra cuenta suya en otro banco, que en ese momento no recordaba. En septiembre del 2012 fueron retirados $726.000 de la cuenta en Panamá. Ese mismo mes, el hijo de Atala, Miguel José Atala Nemi, y su esposa adquieren una propiedad de 3 pisos en la urbanización Limatambo en San Isidro. El 20 de agosto pasado, el inmueble fue vendido a la empresa comercializador multinacional SAC por $1 millón. Desde la misma cuenta del Scotiabank en Panamá, entre el 2012 y el 2015, fueron transferidos $310.000 a otra cuenta del mismo banco en el Perú, cuyo beneficiario es Miguel Atala Papá. Entre el 2011 y 2012, desde esta cuenta peruana, fueron transferidos $658.000 a la empresa Intratec de Atala. En ese periodo de tiempo, a través de Intratex, Atala aportó con 99.323 soles a la campaña del Parlamento andino del exsecretario presidencial aprista Luis Nava Guibert, quien a IDL Reporteros le reconoció este aporte en julio del 2013. En Uruguay, la Fiscalía interrogará a exfuncionarios de la banca privada de Andorra, como Andrés Sanguinetti, hermano del expresidente de ese país, Julio María Sanguinetti. Atala y su abogado han defendido la supuesta transacción inmobiliaria a través de la cual Odebrecht le pagó $1.300.000 en el 2007. La hipótesis fiscal quiere demostrar un presunto lavado de activos en este caso. En los próximos meses veremos quién tiene la razón. Esta tarde se evaluará el nuevo pedido de prisión preventiva para el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo. Esto tras el requerimiento que presentó la Fiscalía por 36 meses debido al caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La medida también incluye al abogado del dirigente deportivo José Isla Montaño y al gerente general de la Empresa Nacional del Puerto, Javier Prieto Balbuena. La audiencia está programada para las 4 de la tarde en el edificio Carlos Zavala. Actualmente Oviedo ya cuenta con una prisión preventiva de 18 meses dictada por el Poder Judicial por presuntamente integrar la organización criminal Los Guachiturros de Tumán. El técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, visitó a Edwin Oviedo en la prefectura de Lima. El ex titular de la federación cumple una orden de detención preliminar por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Visitó a su amigo, el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, en su 9º día de detención preliminar. Pasadas las 5 de la tarde, Ricardo Gareca ingresó a la prefectura de Lima. Señor Gareca, muy buenas tardes. Viene a visitar al señor Oviedo. ¿Considera injusta la medida que se ha tomado con él? No va a declarar
declarar? ¿Quizás su salida va a declarar? El director técnico de la selección peruana de fútbol bajó de su vehículo, pero no dio declaraciones a la prensa. Fue recibido por la familia de Oviedo, a quienes saludó afectuosamente. A su salida, el popular Tigre se mantuvo imperturbable a pesar de las preguntas de la prensa. No dio detalles de la conversación que sostuvo con Oviedo durante la visita, que duró 1 hora. En este momento está justamente retirándose de la prefectura de Lima. Vamos a ver si decide declarar esta vez, ya que a su ingreso bastante raudo no lo quiso hacer. Buenas, señor Gareca. Su visita ha sido para apoyar a... Disculpa, profesor. Algunas palabras pequeñas solamente por ahí. Buenas, señora Pingo. Sí, con el señor Oviedo. ¿Ha conversado? ¿Qué ha dicho él? ¿Cómo lo ve en todo caso al señor Oviedo? Edwin Oviedo atraviesa un difícil momento tras una orden de 10 días de detención preliminar dictada por el Poder Judicial por el caso de los cuellos blancos del puerto. Pero existe ya un mandato de prisión preventiva por 18 meses, dictada por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, pues es indicado como cabecilla de la banda criminal Los Huachiturros de Tumán. Bueno, y a propósito de este tema, le damos la bienvenida a nuestros dos invitados esta mañana. Ana María Yesquén, gerente de comunicaciones del Grupo Oviedo, y también el abogado Julio Rodríguez, quien es uno de los abogados que defiende a Edwin Oviedo en este caso. Bienvenidos ambos, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, señor Sández, un placer. Muchas gracias. Quisiera compartir con ustedes primero algunas fotografías exclusivas que nos han llegado de la visita que hizo Ricardo Gareca a Edwin Oviedo. Esto es en el interior. Y ahí lo vemos en este ambiente de la prefectura, conversando con Edwin Oviedo. Ahí vemos que están en este espacio que destacó la policía en la prefectura para que pueda el Tigre Gareca conversar brevemente con Edwin Oviedo. Como ya vieron ustedes en el reportaje previo a esta entrevista, no ha revelado qué cosas conversaron Ricardo Gareca, pero sí se dio un tiempo para visitar al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, con el que ha trabajado estrechamente pues en el proceso de clasificación al Mundial. Ahí tienen las imágenes del interior de la prefectura en el momento en que Ricardo Gareca conversa con Edwin Oviedo. Estas son imágenes exclusivas que compartimos esta mañana con ustedes en Canal N. Ana María, bienvenida al programa. Y bueno, ¿cómo está Edwin Oviedo en este momento tan difícil? Está enfrentando varios procesos, ya digamos está con una detención que se ha traducido finalmente a una prisión preventiva por 18 meses. Hoy día a las 4 de la tarde hay otro pedido de prisión preventiva por un tiempo mayor, por 36 meses, el caso de Cuellos Blancos. ¿Cómo está tomando todo esto Edwin Oviedo? Muchas gracias, Augusto. Primero, con bastante calma. Él hasta ahora es un hombre muy fuerte, por todo lo que lo hemos podido visitar, los abogados, la familia, ¿no? Es un hombre muy fuerte y muy convencido de lo que cree, ¿no? Yo agradezco mucho al señor Ricardo Gareca por la solidaridad, porque en los momentos malos es cuando conoces a los verdaderos amigos o a la gente que está contigo y no se corre. El señor Gareca hace días pedía ver a Edwin Oviedo para mostrar su solidaridad y terminó diciéndole: yo creo en ti, presidente, así como tú creíste en mí. Fue muy emotivo, fue muy conmovedor para Edwin recibir la visita de Ricardo. Agradezco también al profesor Bonillo, que en todo momento le decían que tenía que seguir teniendo fuerzas, que tenía que seguir impecable con su lucha ante esta injusticia. El profesor Ricardo, tal como lo dijo ya en algún momento, que esto solo ocurre en el Perú,
Una persona que está siendo investigada hace más de 4 años, ¿no?, por delitos que hasta ahora, se los explicará el vocero legal, no han sido demostrados. Ya tiene 18 meses de prisión preventiva. Ahora, como tú lo acabas de mencionar, 4 meses más. Pero muy aparte de eso, hay 2 cosas importantes que quiero recalcar, ¿no?, y cosas, irregularidades que han venido ocurriendo. Ayer que estuve en visita con el señor Oviedo, pues me manifestó, y fue lo que tuiteé por parte de él. Tiene 10 días de detenido, y desde el día 1 que a él lo detuvieron en su casa, y que todas las personas comunes y corrientes, todos los seres humanos debemos saber cuando nos detienen, son los delitos por los cuales nos acusan. Al señor Oviedo nunca, la doctora Rocío Sánchez, que fue la que estuvo presente y fue la que difundieron sus asistentes las fotos y también los videos de su detención dentro de su domicilio, ¿no?, nunca le dieron a él cuáles eran sus delitos. Durante estos 10 días hemos venido reclamando diariamente. Todos los abogados se le ha pedido que por favor nos diga cuáles son exactamente los cargos que se le acusan al señor Oviedo. El día sábado, el doctor César Nakazaki, que lleva el caso del doctor José Carlos Isla, asiste a una tutela de derechos con la doctora Rocío Sánchez y con la doctora Castro, con ambas, Sandra Castro, con ambas, y el juez en todos sus ítems favorece a la tutela de derecho al señor José Carlos Isla Montaño. Eso sucedió el día sábado. Qué casualidad que después que el juez haya dado una resolución completamente a favor y exigiéndole a la fiscal, en todas sus palabras, que ningún detenido puede seguir estándolo sin saber de qué se le acusa, y le exigía de manera inmediata enviar los documentos. El señor Oviedo tiene 10 días de detenido, 11 días con el día de hoy. Su abogado a las 3 de la mañana recibió una llamada telefónica de parte de la Fiscalía para indicarle que lo iban a notificar a las 4 de la tarde, a las 4 de la mañana. El señor Nakazaki recibió una llamada cerca de la medianoche para decirle que lo iban a notificar a las 6 de la mañana. ¿Notificar por qué caso? Para la fiscal, recién a raíz de que se le gane esta tutela de derecho, nos ha puesto a disposición los cargos de los cuales se les acusa al señor Oviedo y al señor José Carlos Islas, si no es por esta tutela de derechos. Así que el señor Chávez Cotrina miente al salir a decir a los medios de comunicación que no se le están vulnerando los derechos del señor Oviedo, porque desde el día 1 se le están vulnerando los derechos. No se conocieron los cargos. Miente porque cada vez que ha salido a los medios de comunicación ha dicho que en ningún momento se han vulnerado los derechos, y lo único que hace el señor Oviedo es obstruir la investigación. Obstruir investigación por exigir que nos digan cuáles son los cargos. Bueno, no, o sea, aquí hay un tema mayor que me gustaría permitir también que participe, digamos, ya en el aspecto legal, el doctor Julio Rodríguez. Y bueno, en el tema de obstrucción, parte de la teoría pues del Ministerio Público, usted por supuesto responderá de acuerdo a los intereses de su cliente, y la visión que ustedes tienen del caso es que estos vínculos pues que él tenía con César Inostroza, que además se evidencia en los audios, era un intercambio de favores, ¿no? Es decir, Edwin Oviedo favorecía
con entradas y una serie de beneficios que podía otorgar como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sobre todo en el contexto del Mundial de Rusia, a César Inostroza. Hay también denunciados una serie de pagos al vocal supremo César Inostroza para que él, en una instancia, frene el proceso de investigación del fiscal Carrasco por el caso de los huachiturros en los que estaba involucrado Edwin Oviedo, y en otra instancia como una especie de asesoría que le pidió a César Inostroza para que él pueda ayudarlo a presentar, ¿no?, un caso, y todo esto pues en el marco de lo que se verá hoy en la tarde en el caso de los cuellos blancos del puerto. Esa es, digamos, la gran obstrucción, ¿no?, que aduce el Ministerio Público. A ver, no solo se trata de una versión que tiene componentes absolutamente descontextualizados y sobre todo en lo que respecta a una línea temporal. Estas imputaciones están basadas en la versión dada por dos aspirantes a colaboradores eficaces, porque no son colaboradores hasta que esa versión no quede acreditada, ni quede probada, ni esté corroborada mediante los elementos adicionales que un juez apruebe. ¿Qué es lo que dice el colaborador? Uno de ellos dice que él se encargó de presentar al señor Oviedo con el ex supremo Inostroza Pariachi. ¿Y en qué año lo presenta? Y dice bien claro, es presentado en el año 2017. Y ahí es cuando la tesis del Ministerio Público, como se dice en el argot, hace aguas. ¿Por qué? Sencilla razón. Porque las medidas que obtiene el señor Oviedo y que usted ha mencionado son 2015 y 2016. Explíqueme usted cómo una persona a quien no conocía el señor Oviedo lo ayuda años antes. Entonces, ahí la versión de colaborador es una versión incongruente absolutamente. Y los pagos que supuestamente hizo a Inostroza. Así es, esos pagos supuestamente son pagos que tampoco están acreditados. Lo que está acreditado es que el señor Camayo le entregó dinero al señor Inostroza y ellos han referido tener un grado cercano de muy larga data como amigos. Que entre ellos arreglen cuentas de sus viajes, etcétera, es responsabilidad de ellos. No hay ningún tipo de vinculación que se haga respecto al señor Oviedo. No hay nada que corrobore que el señor Oviedo envió el dinero, entregó dinero, eso está ni siquiera medianamente acreditado. Entonces ahí estamos hablando de una hipótesis que construyó la fiscal sobre la base de versiones que no tienen ningún respaldo. Entonces acá no hay ninguna entrega de dinero que ha hecho el señor Oviedo, no hay ninguna remisión del señor Oviedo, de personal del señor Oviedo, no hay ninguna transferencia de cuentas que ha hecho el señor Oviedo, es decir, no existe nada que pueda siquiera sospechar que el señor Oviedo envió algún dinero al doctor Inostroza Pariachi. Claro, sin embargo, a pesar de esa postura que usted tiene, y está en todo su derecho de digamos, reclamar la postura de su defendido, la Fiscalía hoy a las 4 de la tarde va a sostener un pedido de prisión preventiva por 36 meses, incluyendo en el caso de los cuellos blancos, como parte de la estructura, ¿no? Hablan de un tercer nivel al que pertenecería Edwin Oviedo, es decir, lo acusan de pertenecer directamente a esta organización criminal. Así es, y mire usted, señor Thornley, con su experiencia y su agudeza, ¿cuál es la atribución que se le hace dentro de esta estructura criminal al señor Oviedo? Ser el financista. Estamos hablando de financiar una organización criminal, algo que es evidentemente muy serio y que implicaría pues algún tipo de aporte significativo. ¿Cómo aportaba el señor Oviedo para esta organización criminal? Aportaba con entradas. ¿Usted cree que el financista de una organización criminal va a aportar dinero también, ¿no? Y sumas de dinero, pero estamos hablando de sumas exorbitantes? Estamos hablando que según el colaborador, que no está ni siquiera aprobado con nada, aportaba 3.000 soles. ¿Usted cree que es un financista, el señor Oviedo, de una mega organización criminal dando entradas y 3.000 soles mensuales? Eso no tiene siquiera... Esos 3.000 soles eran a cambio de una asesoría que supuestamente hizo César Inostroza para el caso de Edwin Oviedo. Correcto. ¿Eso ustedes también lo rechazan? No, está rechazado. Nunca hizo una asesoría para el caso de Edwin Oviedo. Mire usted, porque a veces se queda en la superficialidad y no se entra al análisis de fondo. Asumamos hipotéticamente que el señor Oviedo, ¿no es cierto?, le pide asesoría legal al ex supremo Inostroza Pariachi. La pregunta que habría que hacerse es, ¿cuál sería el delito del ex supremo Inostroza Pariachi y del señor Oviedo en contratar a un funcionario público para que funja de su abogado? Pero eso está un vocal supremo no debería estar comprometido con alguna causa. No solo un vocal supremo, ningún funcionario público puede recibir emolumento del Estado que no sea el que le corresponde por la función y eventualmente por la docencia. Ese comportamiento es un comportamiento que tiene apareado
una sanción de carácter administrativo. Eso no es delito. Ni siquiera es delito. Si un funcionario público le cobre a otro una asesoría, eso no es delito, no constituye acto delictivo. Es una inconducta funcional, como corresponde sanciones administrativas. Pero al estar implicado ya en una red criminal, César Inostroza, porque eso sí no lo podemos negar, ya tiene otro matiz, ¿no? Este tipo de pedidos, este tipo de financiamiento hacia esta persona que es parte de una red criminal que trata precisamente de obstruir la justicia en los casos que les conviene. Pero para eso tendría que acreditarse que el señor Oviedo sería parte de esta red criminal o que siquiera conociese que esta red criminal como tal existía. Lo que sucede es, señor Fonda, que están haciendo de este caso un caso en donde tratan de involucrar personas sin ningún tipo de sustento, de hacer un caso enorme, cuando aún en el supuesto de que aceptésemos que todo lo que dicen los colaboradores y todo lo que dice la Fiscalía de este caso implicaría que hay pues actos de corrupción. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es el monto de toda la corrupción vinculada a este supuesto megacaso de los cuellos blancos del Callao? ¿Qué es lo que estaba en juego? 3.000 soles mensuales, entradas para partidos de fútbol, botellas de vino, botellas de whisky. Seamos absolutamente... Pero entradas y digamos el gran viaje a Rusia, ¿no? El gran viaje a Rusia que costó $8.000, que eso es lo que dice el colaborador. Asumamos que costó todo eso. Aceptemos todo lo que dice la Fiscalía. ¿Usted sabe de cuánto estamos hablando en este super mega caso de corrupción? En el mejor de los casos, $200.000. Bueno. En el mejor de los casos. ¿Usted sabe por qué? Pero eso es una cifra ya, digamos, es una notable, cifra, ¿no?, insignificante. ¿Cómo va a ser $200.000 insignificante? Comparado con cualquier otro caso de corrupción que se está analizando al día de hoy. Insignificante con Odebrecht. Pero así. Insignificante con lo de la Victoria. Insignificante pero $200.000, si fueran $200.000, sí, estamos hablando de un financiamiento bien importante, ¿no? No, pero ese financiamiento no ha venido de parte del señor Oviedo. Sí, porque eso es lo que decía el ex presidente de la Corte Superior del Callao, que él recibía. Recibía de otras personas almuerzos, botellas, etcétera. Si usted suma todo eso hipotéticamente, ni siquiera llega a ser lo que hubo de corrupción en la Municipalidad de La Victoria, y le están dando una trascendencia a este caso mayor a la que se merece. Es decir, este caso está totalmente inflado. Es que si fuera $1, ¿no? Destinado a que la corrupción hay que de todas maneras procesarlo, ¿no? De todas maneras hay que procesarlo, pero no generar una importancia mayúscula y tratar de desplazar al caso más importante de corrupción en América Latina que nos ha afectado a nosotros, que es el caso Odebrecht. Y esto es lo que la defensa entiende que se está tratando de hacer con este caso, tratando de inflarlo innecesariamente, cuando respecto al señor Oviedo, lo único que existe es básicamente, según la Fiscalía, es que él se ha aprovechado de su condición de presidente de la Federación Peruana de Fútbol y ha beneficiado a algunas personas con entradas. Eso es lo que existe. Pero a cambio de que lo saquen de un proceso por el cual está implicado en la muerte de 2 personas. Pero es que eso era imposible, por eso le vuelvo a repetir, eso es imposible, porque las medidas que tuvo el señor Oviedo fueron incluso antes de haber conocido al ex vocal Inostroza Pariachi. Entonces Inostroza Pariachi nunca le ayudó en nada, y no lo pudo haber ayudado porque eso ya estaba resuelto. Eso es lo que quiero que se entienda. En esta carta que hemos estado viendo en imágenes, que fue muy comentada, Edwin Oviedo aduce que hay una presión del Ministerio Público para que él se vuelva un colaborador eficaz. Explíquenos esto. A ver, le explico porque eso es importante. Su pregunta permite redondear la idea que Ana María hace un momento señaló. El señor Oviedo viene siendo vejado en sus derechos fundamentales desde el primer día. ¿Pero qué presión hay del Ministerio Público? O sea, le han ofrecido que sea colaborador eficaz, sí, eso claro. No es una presión, ¿no? No es presión que lo ofrezcan, porque eso es parte de la norma. Ya, entonces, ¿qué presión hay? Esto tiene que ser ofrecido con la presencia de sus abogados. Que le expliquen al señor Oviedo en presencia de su abogado cuáles son las condiciones para acogerse a un sistema de delación premiada. Sin embargo, esto no se ha hecho en presencia de sus abogados. ¿Cómo se ha hecho? Esto se ha hecho a mitad de la noche. Lo han ido a buscar al señor Oviedo en el lugar donde pernoctaba y le han dicho, ¿por qué no se acoge? Es lo mejor que usted puede hacer. Esto va a favorecer a su familia. Esos procedimientos, que tienen un carácter intimidatorio, están absolutamente prohibidos. Todo ese tipo de conversaciones y negociaciones se tienen que hacer con no abogados. Ha considerado ya, bueno, al margen del destiempo y que efectivamente se puede ver como un acto intimidatorio, al margen de esto, ¿ustedes han considerado que quizás pueda acogerse a la colaboración eficaz en este caso? La respuesta es categórica, de ninguna manera, porque un colaborador es un delincuente arrepentido. Y el señor Oviedo no es delincuente. O sea, no va a aceptar ninguna de sus responsabilidades o las responsabilidades que le imputa el Ministerio Público en todo caso, y no va a ser un colaborador eficaz. Y no lo va a hacer, porque todo lo que han hecho con él ha sido desde el primer día con el objetivo de tratar de mermar
¿no?, su entereza para poder llevarlo a una colaboración de manera falaz. Porque como le vuelvo a repetir, esta medida de detención preliminar no fue dada por un juez, fue dada por una sala y no se le permitió apelar al señor Oviedo. Después no le han dado el derecho natural y constitucional reconocido de manera uniforme en que él tiene que conocer los cargos. Recién ha sido a través de una tutela de derechos que se ha conseguido que le notifiquen los cargos, no se los querían notificar. Entonces han habido una serie de vejaciones una tras otra. No le han permitido el acceso, ¿no es cierto?, a sus abogados permanentemente. Han habido restricciones enormes para que los abogados puedan acceder a conversar con él. Es decir, no se han dado las facilidades que en un procedimiento que respete el debido proceso se puede entender que estamos en un estándar internacional. No, estamos tratando de presionar a alguien para que se acoja indebidamente a un sistema de delación y acuse a quien él no tiene por qué acusar porque no se arrepiente ni ha conocido nada ilegal, y de esta forma alcance un premio que él definitivamente no lo quiere porque él no entiende que haber cometido ningún acto delictivo. Muchas gracias. Augusto, doctor, solamente, por favor, para terminar. Sí, para terminar. Solamente dejar en claro un video que les proporcioné con respecto al señor Chávez Cotrina, que nos indica que nosotros, los abogados... Es un video de un abogado reclamando por la incautación de un celular. La obstrucción, él reclama que él mencione el nombre del abogado, yo no lo voy a hacer por estricto personal. Bueno, concretamente el reclamo es que hay un celular que se incauta en el día del allanamiento a la casa de Edwin Oviedo, que el abogado no quiere firmar, el acta porque dice que ese celular no está, pues primero que ese celular no fue incautado en la casa del señor Oviedo, y no fue incautado en los exteriores, y tampoco fue incautado en un auto que perteneciera al señor Oviedo. Abrieron un auto e incautaron ese celular, y ese celular tampoco se encontraba en el acta sellada y firmada por la fiscal Sánchez. Y el día del deslacramiento quisieron hacerlo firmar y obviamente él se opuso. Ahora el señor Chávez, este abogado ahora lo están acusando, y ahora el señor Chávez Cotrina lo está acusando ante el Colegio de Abogados de obstrucción. Ahora no solo eso, el señor ¿Usted considera que él estaba en su derecho por no estar de acuerdo por la cuestión del celular, ya que en el acta original no está comprendido? Si a ti van a tu casa y te detienen, tú tienes que pedir una copia del allanamiento de todo lo que se llevan de tu domicilio, y cuando te llevan, para que tú verifiques que son tus cosas, no vas a aceptar algo que no es tuyo, ¿no? Eso es uno. Dos, el señor Chávez Cotrina, yo lo he visitado personalmente en 2 ocasiones, en el año 2016, para hacerle conocer las irregularidades que cometía el señor Carrasco, con un video in situ donde 2 policías salen heridos, donde en Chiclayo la policía reconoció a los delincuentes. Sin embargo, son estos mismos delincuentes los que todos los días van al Ministerio Público y al Poder Judicial con unas banderolas a darle arengas al señor Carrasco. ¿De qué justicia estamos hablando entonces? Muy bien, tenemos que ir terminando. Gracias por haber estado aquí. Es importante siempre escuchar las dos partes, ¿no?, de una historia, y el día de hoy hemos permitido que la defensa de Edwin Oviedo pueda manifestar sus argumentos respecto del delicado proceso que él enfrenta. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Muy buenas. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más en De 6 a 9.